¿Cómo se explica que un piloto con 0 pretemporadas, un cambio de equipo a mitad de año y un auto lejos de ser competitivo haya terminado siendo uno de los nombres más incómodos para parte de la prensa de la Fórmula 1? ¿Cómo se entiende que, con todo en contra, Franco Colapinto se haya llevado el adelantamiento del año, se haya ganado el respeto del paddock y aún así, algunos lo sigan llamando piloto de pago? Este informe no va de hype ni de fanatismo, va de contexto, de datos y de algo que aquí vamos a llamar método Colapinto, la forma en la que un piloto argentino convirtió la presión en una herramienta para crecer. Primero, la mochila de piedras. Antes de hablar de futuro, hay que entender la mochila con la que llegó a la Fórmula 1. Durante 2 temporadas seguidas, Franco Colapinto corrió sin una pretemporada real. Ningún otro piloto de la parrilla tuvo que enfrentar algo así 2 años consecutivos. Primero, subirse a un auto prácticamente en frío. Después, cambiar de escudería tras muy pocos grandes premios, integrarse a un equipo nuevo, aprender dinámicas nuevas, entender otro auto que no había sido pensado para él. A eso se suma otra piedra pesada: 2 años recibiendo autos que no siempre estaban en su mejor estado, ya sea por golpes, por falta de desarrollo o por decisiones deportivas que no lo favorecían. En ese escenario, la mayoría de los pilotos habría pedido tiempo, habría cometido errores graves o simplemente se habría apagado. Fue un año que se pasó rápido, pasaron muchas cosas, fue un año que nada, trajo creo que mucha presión por un lado, un equipo que nos empezó a costar mitad del año en adelante, no teníamos la performance en el auto para pelear por puntos y fue algo que nos complicó. Estuvimos trabajando mucho con el equipo para entender el porqué, para extraer más performance del auto, pero fue un año difícil. Creo que como equipo aprendimos mucho, así que fue positivo en ese lado, pero estoy seguro que nos espera un 2026 mucho mejor, así que con ganas de que empiece el año que viene y nada, preparar bien lo que se viene en el futuro. La presión de Franco no vino solo de los resultados o del auto. Mientras intentaba adaptarse en tiempo récord, parte de la prensa germánica y anglosajona empezó a instalar un relato muy concreto. Es un piloto de pago. Está en la Fórmula 1 por el apoyo económico. Hay otros pilotos que merecen más ese asiento. Detrás de esos mensajes aparecían siempre los mismos nombres: Jack Doohan, Mick Schumacher y otros candidatos que, según ese relato, debían estar en su lugar. El problema no es que existan opiniones diferentes. El problema es cuando se oculta el contexto. En Fórmula 1 hay una diferencia enorme entre el piloto que está solo por el dinero de su entorno y el piloto cuyo talento hace que los patrocinadores quieran acompañarlo porque ven futuro deportivo. En el caso de Colapinto, la ecuación fue clara. Primero apareció el rendimiento, después llegaron los apoyos. Mientras tanto, desde ciertos sectores se repetía la etiqueta de piloto de pago, como si todo lo que pasaba en pista no tuviera valor. Dejemos por un momento las opiniones y miremos los hechos. Con apenas 9 grandes premios en el cuerpo, sin pretemporada, en equipos de zona media o media-baja, Colapinto se llevó el premio al adelantamiento del año en la Fórmula 1. No fue casualidad. Durante ese tramo, dejó defensas durísimas pero limpias, largadas que parecen de un piloto con muchos más años en la categoría, y maniobras que obligaron a todo el mundo a preguntarse quién era ese argentino que no se achicaba con nadie. Si se analizan sus últimas carreras, hay tramos donde su ritmo en aire limpio es comparable o incluso mejor que el de su compañero con más experiencia, teniendo en cuenta la situación del equipo. Entonces aparece la pregunta: si todo eso está en los datos, ¿por qué muchos se quedan solamente con la frase «tiene 0 puntos»? La respuesta es simple: el número de puntos, aislado, es una de las estadísticas más engañosas de la Fórmula 1. A lo largo de la historia, varios campeones o grandes pilotos tuvieron temporadas casi vacías de puntos por una sola razón: el auto no estaba al nivel. Con Alpine pasa algo similar. Cuando el equipo tuvo una ventana real para sumar fuerte, Colapinto todavía no estaba allí. Cuando llegó, el monoplaza ya estaba en clara caída de rendimiento, peleando contra el fondo de la parrilla y con problemas de fiabilidad. No se trata de negar que terminó con 0 puntos, se trata de entender qué significa ese 0 en el contexto en el que tuvo que correr. Siempre estuve
bajo bastante presión por una parte presupuestaria o un tema o el otro. Al final siempre estuve en una situación parecida y creo que con el tiempo me fui acostumbrando un poco a eso. Si bien obviamente no es lo que uno quiere, es algo que te hace crecer mucho más, te hace crecer como persona, como piloto y como deportista. Así que nada, creo que estoy agradecido de cada situación difícil que me tocó vivir. Obviamente que ojalá puedan ser años un poquito más tranquilos de ahora en adelante, pero obviamente que es un deporte que es así, ¿no? Y hay que acostumbrarse a la presión. Con las redes de a poco empezó a importar un poco menos, a darle menos importancia y hoy en día lo veo poco y nada, pero bueno, creo que me lleva un poco de trabajo, de tiempo. Llegar a ese punto al final sigo siendo chico y me gusta, me divierte ver eso, así que nada, con el tiempo fui mejorando y hoy en día cada vez me afecta menos. Si hay algo que deja clara esta historia es que Colapinto no se definió por lo que le faltaba, sino por cómo respondió a lo que le tocó vivir. Eso es lo que aquí llamamos método Colapinto. Primero, aceptar que la presión existe y que forma parte del deporte de alto rendimiento. No negarla, no victimizarse, sino incorporarla como parte del juego. Segundo, usar cada golpe en contra como una forma de entrenar más fuerte. 2 años sin pretemporada, cambios de equipo, autos complicados, críticas públicas. Todo eso funcionó como una especie de pesas en los tobillos. Cuando esas pesas se sueltan, el cuerpo responde más rápido. Tercero, dejar que hablen los hechos en pista. Largadas, adelantamientos, defensas, trabajo con los ingenieros, capacidad para mantenerse sereno en situaciones límite. Ahí está el verdadero currículum de un piloto. No en el ruido, no en la etiqueta fácil, no en la frase de portada. Tal vez hasta ahora el mundo haya visto solo una parte muy pequeña del verdadero techo de Franco Colapinto. Creo que hace muchos años que estoy trabajando con mi psicólogo y tenemos mucho tiempo juntos, ya nos entendemos muy bien y eso ayuda mucho también. Así que creo que especialmente en carreras que hay momentos tan cortos, es una sesión, otra y es muy importante hacer ese reset bien, bastante rápido. Está bueno tener esa conexión y trabajar bien juntos. Con el tiempo y con la experiencia vas viviendo diferentes momentos y te vas dando cuenta de lo que te funciona a vos, pero creo que siempre un poco más de presión capaz por lo que viví siempre o por cómo fui creciendo de chico en el deporte. Es algo a lo que estoy acostumbrado y capaz es algo que, aunque parezca raro, capaz me cuesta un poco más correr estando tranquilo y relajado que con un poco de presión. Tengo un grupo de gente que siempre me estuvo apoyando, siguiendo y desde muy chico empezamos este camino para llegar a mi sueño y mucha gente me acompañó y estuvo ahí siempre y creo que son los que siempre tratan de estar conmigo, pero también de hacerme dar cuenta de momentos que capaz yo no veo como piloto, estando mirando otras cosas no veo esa imagen tan clara. Así que sí, siempre soy un agradecido de haberlos tenido y de tenerlos, ¿no? Hoy en día para que me muestren a veces un poco el camino, cuando me descarrile un poquito, vuelven a centrar y creo que es muy importante. ¿Quiénes son? Mis managers, mi familia, psicólogo. Si querés seguir este camino paso a paso, suscríbete al canal Método Colapinto, activa la campanita y deja en los comentarios qué es lo que más te impresiona de cómo Franco manejó toda esta presión. Tu opinión también forma parte de esta historia.